Sale, ¿qué tal, amigos de Voz de Tierra Firme? Esta tarde estamos con la doctora Claudia Sheinbaum, candidata a jefa delegacional en nuestra delegación Tlalpan, y creo que es importante conocer lo que los candidatos tienen que decir, lo que tienen que aportar, de dónde vienen, cuáles son sus expectativas como gobernantes, ¿no? Para poder tomar una decisión acertada al momento de emitir nuestro voto, ¿no? Hola, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, fíjate que algo que me considero importante es que nos digas quién es Claudia Sheinbaum a nivel curricular, porque en este caso sí es importante saber qué has hecho, cuál es tu desempeño en diversas áreas como luchadora social, qué has hecho por tu entorno, ¿no? Creo que eso es algo muy, muy importante. Claro que sí. Bueno, yo soy académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM, soy profesora de la Facultad de Ingeniería. En el terreno académico pues hemos tenido varios logros, soy parte, por ejemplo, del panel intergubernamental de cambio climático que en el 2007 obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Soy miembro de la Comisión para Políticas del Desarrollo de las Naciones Unidas y bueno, tenemos distintos artículos publicados, sobre todo en el tema de energía y medio ambiente, cambio climático. Sin embargo, pues siempre he luchado por la transformación de mi país y en particular del 2000 al 2006 tuve la enorme oportunidad, el privilegio de trabajar con Andrés Manuel López Obrador. Fui secretaria del Medio Ambiente. Durante este periodo pues hubo varios logros, poca gente lo conoce, pero en el periodo de López Obrador logramos reducir la contaminación atmosférica en 30%. Logramos también una reforestación de alrededor de 20 millones de árboles en el suelo de conservación. Fue la época en que menos suelo de conservación se perdió en toda la época histórica, eso comprobado con un estudio del Instituto de Geografía de la UNAM. Hicimos una reforestación en el suelo urbano de alrededor de 1 millón de plantas, restauramos el bosque de Chapultepec, restauramos el bosque de Aragón, hicimos el sistema de aguas de la Ciudad de México. Antes el agua estaba en la Secretaría de Obras, en dos áreas distintas, y nosotros conformamos el sistema de aguas de la Ciudad de México, que hoy es el organismo operador público del agua en la Ciudad de México. En fin, distintos logros en la Secretaría del Medio Ambiente. Y por otro lado, estuve también en la coordinación de la construcción del segundo piso del periférico, el gratuito, y estuvimos también en la planeación, construcción y operación de la primera línea del Metrobús. También la ciclovía, por cierto. Sí. Ahora que tocas el tema del agua, es algo que está muy vigente, una preocupación creo que de la mayoría de los mexicanos, o debería de serlo. ¿Cómo ves este asunto de la privatización del agua? Es algo que también se ha tratado ya en otros momentos, pero en este momento dinos qué es lo que piensas al respecto antes de entrar a otro tema. Bueno, si estamos en contra de la privatización del petróleo, obviamente estamos en contra de la privatización del agua. El agua es un recurso natural, que además su acceso es un derecho humano. Cuando uno privatiza estos recursos, lo que ocurre es que lo que priva es la ganancia, antes que el servicio público. Y por eso estamos en contra de la privatización. No puede privatizarse el agua en ningún momento, porque el agua tiene que permitir el bienestar de los recursos naturales, pero sobre todo el bienestar de la gente. Y eso siempre tiene que estar en manos del servicio público. De otra manera se trastoca todo, se pervierte. Ahora, yéndonos a Tlalpan, vamos a adelantar el tiempo. Imaginemos que los votos de las personas te son favorables y ocupas la jefatura delegacional. ¿Cuál es tu línea de gobierno? ¿Cuáles son tus principales ejes de gobierno que tienes contemplados para implementar en la delegación? Sí, mira, lo primero, como nosotros decimos, Morena tiene dos grandes guías que son la honestidad y la justicia. Para nosotros gobernar honestamente significa utilizar el presupuesto para lo que debe ser, no robarlo, como han hecho muchas administraciones, utilizarlo de forma transparente, honesta. Nosotros vamos a reducir parte de cómo ha crecido los puestos de confianza en la delegación. ¿Para qué? Para que no se gaste todo en gasto corriente, sino que realmente alcance para resolver los problemas de la gente. Para nosotros gobernar honestamente también significa llegar muy temprano a trabajar, atender a la gente, significa estar atento de lo que ocurre en la delegación, tanto lo que le corresponde a la delegación por ley como lo que no le corresponde, como por ejemplo la seguridad pública.
La seguridad pública es un tema que le pertenece o que tiene que atender la Secretaría de Seguridad Pública y el Ministerio Público. Sin embargo, no hay supervisión real de la delegación. Nosotros vamos a ser como Andrés Manuel López Obrador, vamos a pedirle a los subsectores de policía que se sienten con la jefa delegacional, vamos a tener un área especializada en la delegación que se encargue de estar llevando la estadística de lo que ocurre en la delegación, dónde hubo robos a casa habitación, y darle seguimiento permanente para ver si se redujeron, si no se redujeron, estar colaborando con Secretaría de Seguridad Pública, con Ministerio Público, y si no responden, entonces ir con el secretario o con el procurador, y si no, pues con el jefe de gobierno, ¿no? Porque no puede ser que la delegación hoy es una de las delegaciones con mayores índices de delincuencia. Por lo menos en el índice de delincuencia, en donde debe reducirse, lo que está ocurriendo en Tlalpan es que está aumentando, o por lo menos no se reduce. Entonces para nosotros gobernar honestamente quiere decir eso. No solamente quiere decir llegar temprano, irse tarde y estar atendiendo, utilizar honestamente el presupuesto, sino también significa hacer la chamba que nos corresponde. Por ejemplo, en el tema del agua. El tema del agua, nosotros ya estamos con ingenieros del Instituto de Ingeniería, que lo hacen de manera honoraria, porque nos conocen, porque confían en nosotros, trabajando para ver de qué manera se puede resolver de inmediato algunas cosas, de qué manera se pueden resolver en el mediano plazo, es decir, al siguiente año que estemos en la delegación, y de qué manera se tienen que dejar cosas a futuro, sin mentirle a la gente, porque la gente está harta de que le digan, yo te voy a resolver todos los problemas, y en realidad nunca se cumple. Entonces, para nosotros, la honestidad significa todo eso, significa un gobierno que utilice bien los recursos, significa un gobierno que atienda a la gente, significa un gobierno que atienda a los propios trabajadores de la delegación, a los eventuales de los trabajadores de base, significa un gobierno que esté de puertas abiertas a la gente, y significa un gobierno profesional, sobre todo. Y por otro lado, la justicia. Para nosotros el tema central es la justicia social. Y nosotros queremos utilizar una buena parte del presupuesto para mejorar las condiciones de vida de los tlalpenses. ¿Cómo qué proyectos, por ejemplo, nosotros queremos impulsar? Queremos, por ejemplo, aumentar el programa de útiles escolares, porque aun cuando el gobierno de la ciudad entrega uniformes y útiles escolares, aún agosto es un mes en donde las familias están sufriendo mucho con hijos que tienen en la escuela porque tienen que hacer enormes gastos. Nosotros queremos aumentar eso. Queremos ampliar los derechos sociales también aumentando los autobuses escolares que permitan a los niños salir de las escuelas a conocer otras áreas. Queremos también, en esta misma perspectiva, dar mayores oportunidades a los adultos mayores. Queremos, junto con nuestros compañeros que son diputados federales y diputados locales, hacer un programa de abasto popular hacia la delegación. Queremos también tener un programa en donde en las casas que hay, a veces casas que tienen patios en la delegación, poder tener huertos familiares, en donde la gente pueda tener la oportunidad de una alimentación mínima básica en su propio hogar, obviamente con insumos de la propia delegación. Y al mismo tiempo tenemos un proyecto para jóvenes. El tema de los jóvenes en el país es gravísimo, no tienen escuela, no tienen la oportunidad de empleo. Nosotros vamos a hacer de los cibertlalpans que están abandonados en la delegación, secundarias y preparatorias abiertas, con internet, con tutores dignos. Vamos a convocar a muchísimos profesores jubilados de la delegación a ayudarnos en estos centros educativos, en donde el joven pueda terminar su preparatoria de manera gratuita y con internet digno, con tutores dignos. Queremos además hacer 5 centros de artes y oficios, fábricas de artes y oficios. Los jóvenes a veces andan en la calle drogándose en el alcohol porque no tienen oportunidades. Nosotros queremos generar oportunidades artísticas y queremos generar oportunidades deportivas. En el ámbito artístico está demostrado que si los jóvenes tienen una actividad artística, difícilmente se van a las actividades antisociales. Y en estos espacios queremos que sean centros culturales de las colonias, pero al mismo tiempo que ahí se aprendan oficios para los jóvenes. Hay el ejemplo, está por ejemplo el faro de Oriente de Iztapalapa. En Tlalpan hay un faro, pero que es muy pequeñito, que atiende a muy pocas gentes. Nosotros queremos esto hacerlo masivo. De igual manera el tema del deporte, hay muchísimos espacios en la delegación que están deteriorados, queremos restituirlos para que los jóvenes tengan oportunidad de actividades deportivas. Y por otro lado, las mujeres, fíjate que hay en Tlalpan 50,000 mujeres jefas de familia. Es alrededor del 25% de las familias de Tlalpan. Y
muchas de ellas son madres solteras. Y no hay oportunidades para que puedan aprender un oficio, que haya apoyo para constituir cooperativas, asociaciones, que haya un capital semilla para que puedan desarrollarse, espacios en la propia delegación en donde se puedan vender los productos. Son algunos de los proyectos que tenemos. Por otro lado está el gran tema de los pueblos de Tlalpan, que están también en un enorme abandono. Ha habido, es lo que también ahorita te iba a preguntar, sí. Ahorita que vas a tomar este tema. Tenemos unas zonas rurales aún, ¿no?, que se conservan, y sí creo que es importante tocar ese nicho que ha sido muy abandonado y que puede generar distribución en nuestra delegación. Te lo pongo, digamos que, claro, para que lo consideres ahorita en el comentario, sí, que hagas. Este suelo de conservación que se llama de Tlalpan y que en realidad está en 7 delegaciones del Distrito Federal, representa la mitad de la superficie. Una parte muy importante son bosques. Esos bosques son los que permiten la recarga de los mantos acuíferos, de donde la mayor parte de la población del Distrito Federal obtiene el agua. 75% del agua en el Distrito Federal proviene de los acuíferos. Y estas zonas necesitamos conservarlas. El problema es que la mayor parte de estas zonas, o no el problema, la realidad es que la mayor parte de estas zonas son de ejidatarios y de comuneros. Entonces, los ejidatarios y los comuneros muchas veces, si no tienen apoyo para la conservación de estos bosques, pues ¿qué es lo que hacen? Comienzan a venderlos. Y hay otra parte importante que sigue siendo agrícola, es decir, hay una parte agrícola y una parte boscosa. La delegación tiene la obligación de otorgar parte del presupuesto para el apoyo a proyectos productivos, de distinto tipo, tanto de conservación como proyectos productivos que permitan desarrollar actividades a los comuneros, a los ejidatarios. Lo que ha venido ocurriendo también es que, como no hay apoyo, se venden las tierras a veces por necesidad de los comuneros, los ejidatarios, y ha ido creciendo la mancha urbana de manera muy importante en todas estas áreas, sin servicios, con enormes carencias. Nosotros lo que queremos es llegar a un gran acuerdo entre pobladores, entre comuneros, entre ejidatarios, de decir, ¿cómo queremos ver nuestros pueblos dentro de 15 años? Y en realidad queremos que sigan creciendo y que siga siendo un problema realmente. Topilejo, El Ajusco, Magdalena, ya hay un problema en realidad de vialidad, de agua, de los principales servicios públicos. Entonces no podemos dejar que sigan creciendo indefinidamente de manera desordenada. Tenemos que llegar a un acuerdo de hasta dónde queremos crecer, cómo crecer, ordenar la parte urbana y buscar recursos de la delegación y recursos externos de la ciudad, nacionales e internacionales, si es necesario, para proteger este suelo de conservación. Y por otro lado, pues tenemos que hacer un rescate cultural de los pueblos de Tlalpan. Es el origen de nuestra delegación y está en un enorme deterioro. Entonces, queremos hacer un rescate cultural, un rescate urbano, un rescate del suelo de conservación, obviamente trabajando con los pobladores. Y la otra, nosotros no vamos a intervenir de ninguna manera en la elección de las autoridades de los pueblos. Ha habido un trastocamiento tremendo en la elección de los subdelegados porque se mete la delegación con sus propios candidatos, tratando de que a fuerzas esos sean los subdelegados. Nosotros lo que queremos es que la gente decida. En todo caso, la delegación tiene que ser un árbitro en la elección, pero no puede ser que esté por encima de los pobladores. En todo caso, que sean elecciones limpias, acorde con lo que cada candidato decida. Si nosotros sí tenemos un enorme respeto por los pobladores de los pueblos. En fin, son algunos de los proyectos que queremos desarrollar y creemos que se puede porque la delegación tiene 1.900 millones de presupuesto prácticamente y dicen que no hay recursos. Es el doble de lo que tenía hace 9 años y las colonias están peor, los pueblos están peor, los barrios están peor. Entonces el asunto es utilizar todo ese presupuesto para beneficio de la gente, ¿no? Yendo un poquito pensando, realmente hay dos candidatas que tienen realmente posibilidades de llegar a la jefatura delegacional, ¿no? Realmente es una pugna entre dos candidatos, ambos son de izquierda, ¿no? Yo veo el futuro, el 2018, y yo sí considero que las izquierdas, tanto PT, Convergencia, PRD, Morena, que representan a la izquierda, deben estar unidas si queremos avanzar más a la presidencia, ¿no?
Entonces yo los considero a ambas candidatas pues fuertes representantes de nuestra izquierda, ¿no? ¿Por qué crees que deberían de votar, o por qué crees tú que podría ser la mejor candidata a gobernar nuestra delegación? Primero, para mí el PRD dejó de ser un partido de izquierda, y para muchos millones de mexicanos. En el momento en que el PRD abandonó al pueblo de México y se alió con Peña Nieto, cometió un gravísimo error, porque se alió con un ratero y con un asesino. Se alió con el PRI y finalmente las reformas que votaron estos candidatos del PRD que ahora están, que fueron diputados, que votaron la reforma fiscal, que votaron la reforma educativa, que votaron la reforma laboral y que abrieron la puerta en el Pacto por México para la reforma energética, en realidad traicionaron al pueblo de México. Para mí el PRD ya no es un partido de izquierda. Y lo peor, han llegado a la delegación a robar. No puede ser de izquierda una gente que es deshonesta. Entonces, para nosotros hay una sola izquierda, que se llama Morena. ¿Qué significa ser de izquierda? Significa ser honesto y utilizar el presupuesto para disminuir las enormes desigualdades que hay en nuestro país. Ese proyecto lo representa hoy a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador. Y en Tlalpan, en realidad, no porque nosotros estemos ahí, solo lo representa Morena. ¿Y cuáles son las diferencias? Estos andan de chapulines, brincando de puesto en puesto. Fueron delegados, fueron diputados, quieren volver a ser diputados, quieren volver a ser delegados. Para mí eso no es ser gente de izquierda. Yo lo que creo es que la gente debe vivir para hacer política, no de la política. Y estos ya se acostumbraron a que si no tienen puestos, entonces no son nadie. Yo tengo mi historia académica, tengo mi historia política, y en determinados momentos históricos buscamos un puesto de elección popular. Yo nunca había buscado un puesto de elección popular, es la primera vez. Te lo comento, a mí Marcelo Ebrard me pidió que me quedara como secretaria de Medio Ambiente en el 2006 y le contesté que no, y mi razón fue que yo pensaba que había que estar con Andrés Manuel en los buenos momentos, pero también en los momentos difíciles, y que yo no podía abandonar la lucha de Andrés Manuel López Obrador. Y nos regresamos a la universidad a trabajar y a seguir luchando, entre otras cosas por la defensa del petróleo en el 2008 con las Adelitas, por ejemplo, y muchas otras cosas en la campaña del 2012. Pero nosotros vivimos de nuestra profesión, de nuestro empleo. ¿Cuál es la diferencia con el PRD? Pues la verdad, desde mi muy particular punto de vista, han hecho de la delegación un negocio. Y nosotros no somos eso. Nosotros somos gente honesta. Yo fui secretaria de Medio Ambiente, a mí administré 7,000 millones de pesos del segundo piso y siempre hemos sido gente honesta. Entonces, esa es la gran diferencia. Por eso, más allá de lo que vaya a pasar en el 2018, hoy estamos jugándonos un proyecto para Tlalpan y estamos jugándonos un proyecto para la ciudad. Excelente. ¿Y un último mensaje de despedida? Sí, pues los invitamos a votar por Morena. Hay mucho descontento, hay la gente dice todos son iguales, no hay que votar. Tenemos que votar. Si abandonamos el voto, estamos abandonando la transformación pacífica de nuestro país. Y en este caso yo los invito a votar por Morena, no los vamos a defraudar. Sabemos trabajar, lo hemos hecho y le vamos a echar todas las ganas del mundo. Como digo, en las calles cuando vamos recorriendo, nosotros prometemos trabajar desde la mañana hasta la noche para beneficio de los habitantes de Tlalpan. Pues Claudia, te agradezco mucho el tiempo que nos das. Además fuiste la primera entrevistada de Voz de Tierra Firme y gracias que nos da la oportunidad de estar otra vez contigo, ¿vale? Muchas gracias. Mucha suerte y muchas felicidades. Gracias, ¿vale? hasta luego. Amigos, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la que sigue.